a nacer de esa forma espontánea lo que fue un movimiento histórico de resistencia en la Argentina, que fueron las Madres de Plaza de Mayo y los otros organismos de derechos humanos. Mi madre fue una de las primeras Madres de Plaza de Mayo, Esther Balestrino de Cariaga. Fue secuestrada en un operativo de la Marina, en el que participó Alfredo Astiz, un miembro de la Marina que se infiltró en el movimiento de las Madres bajo el seudónimo de Gustavo Niño. Las Madres estaban por publicar una solicitada, la primera solicitada grande, importante, que iba a salir el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en un diario importante también de Buenos Aires, el diario La Nación. Y estaban juntándose en distintas iglesias y en distintas casas de integrantes de Madres para juntar las firmas y los fondos para poder publicar esta solicitada. En un operativo que fue de 2 días, el 8 y 10 de diciembre de 1977, secuestraron a 3 Madres de Plaza de Mayo, a 2 monjas francesas y a un grupo de familiares de desaparecidos de la Iglesia Santa Cruz. Este secuestro se conoció como el secuestro de la Iglesia Santa Cruz, y posteriormente supimos que habían sido llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, un centro clandestino de detención de la Marina que funcionó durante toda la época de la dictadura y por el cual pasaron alrededor de 5.000 personas. Este es uno de los lugares donde estuvieron alojadas parte del grupo de la Iglesia Santa Cruz, conocido como Capucha. Esta es una imagen de ese tercer piso donde funcionaba Capucha, que era como le llamaban a uno de los lugares donde alojaban detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Este es otro de los lugares donde estuvieron las Madres, es un altillo muy frío al que le decían Capuchita. Este es el plano del lugar. Y en un hecho histórico sin precedentes en nuestro país, el año pasado fueron identificados los restos de estas mujeres que permanecieron durante 28 años como NN, es decir, como anónimas, es decir, sin identidad. Sus cuerpos habían sido arrojados al mar, fueron arrojadas vivas al mar. Posteriormente, a fines de diciembre del mismo año en el que habían sido secuestradas, aparecieron en la costa unos cuerpos que fueron rápidamente enterrados como NN en un cementerio de General Lavalle. Allí permanecieron durante 28 años y el año pasado fueron exhumados estos restos. El estado de los huesos por las múltiples fracturas da cuenta de cuál fue la forma de muerte, es decir, que fueron arrojadas vivas al mar. Por eso fue un testimonio sin precedentes para la historia de nuestro país, porque se demostró cómo cerraba el circuito del horror. Hay testigos de su desaparición, hay testigos de que estuvieron en la ESMA, y hay testigos y después, posteriormente, se pudieron identificar. Este es el lugar donde permanecieron durante 28 años sin que nosotros supiéramos nada. Se hicieron distintos homenajes a estas madres. Hay una consigna que les canta la gente siempre que las madres entran con sus pañuelos blancos a un acto, que es: Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. En un acto que hicimos en la iglesia, en la iglesia Santa Cruz, que como dice la gente de la iglesia, que siempre las homenajeó, ahí fue donde se las enterró, y ellos dicen que volvieron a la tierra libre de la iglesia Santa Cruz. En ese acto nosotros tomamos una frase de Julius Fusik, escritor y periodista checoslovaco asesinado por los nazis, que dice: solo pido una cosa, los que sobrevivís a esta época no olvidéis ni a los buenos ni a los malos. Reunid con paciencia testimonios sobre los que han caído por sí y por vosotros. Un día el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia.
Quisiera que todo el mundo supiese que no ha habido héroes anónimos. Eran personas con su nombre, su rostro, sus anhelos y sus esperanzas. Y el dolor del último de los últimos no ha sido menor que el del primero cuyo nombre perdura. Son imágenes de este acto. Nosotros intentamos reparar algo que también es del orden de lo irreparable. Mi papá estuvo durante muchos años esperando que ella volviera, como se espera siempre de un familiar desaparecido, porque uno no puede hacer el duelo. Y en el 2000, cuando murió, cumpliendo un deseo de él, lo cremamos. Y en un acto con las madres de Plaza de Mayo, que es algo que las madres han hecho muchas veces, tiramos las cenizas al río, para juntarlo simbólicamente con mi mamá, que hasta entonces no tenía tumba, y pensábamos, como se piensa siempre de los desaparecidos, que los tiene el río, que los tiene el mar, que los tiene el océano. Nosotros, cuando tiramos las cenizas de mi papá, mi mamá ya no estaba ahí, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces, en un intento de reparación, pusimos en la placa, a manera de epitafio, una frase extraída de una carta que él escribió en donde hablaba de ella en estos términos. Decía así: en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser tu esposo. En tu corazón generoso nunca guardaste ningún secreto para mí, salvo el de dónde has podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para tu alma. La carta sigue diciendo en ese momento: hoy, en poder de un enemigo cruel e inescrupuloso, estás pagando todo eso, porque este mundo no ha sido aún diseñado para hacer feliz al hombre y está incapacitado para soportar la grandeza de las almas puras. Esa es la carta que mi papá le escribió a mi mamá, a mi hermana, hablando de mi mamá. Nosotros estuvimos durante 28 años sin saber cuál era el destino de nuestros familiares. Y en un documento desclasificado del Departamento de Estado norteamericano, este documento que ustedes ven en la imagen, que es el documento desclasificado, es una nota que le manda el embajador de Estados Unidos en la Argentina al Departamento de Estado norteamericano con copia a la Embajada de Francia, de Buenos Aires en Francia, a la Embajada de Estados Unidos en Francia, en donde informa, esta carta está fechada en marzo del 78, y se informa que habían aparecido unos cuerpos en la costa atlántica y que ellos tenían la información de que pertenecían a las madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas secuestradas en diciembre del 77. O sea que lo que nosotros tardamos 28 años en saber, ellos lo supieron siempre. Mi hija nació bien, creció, soy abuela. Tengo un nieto de 3 años, Ramiro, y hoy podemos compartir esto, entre otras cosas, porque en esta lucha sostenida de las madres, que como decimos nosotros en la Argentina, este hecho de las madres volviendo las 3 juntas como fueron secuestradas, es un hecho simbólico de tal fuerza que como las madres en vida, con la tenacidad de las madres, ha recorrido también el mundo, y entonces Lourdes lo leyó en el diario y así pudimos reencontrarnos. Esa imagen que es linda. Bueno, prendemos la luz. Yo pido un aplauso para las madres.
pausita rápido porque queremos obsequiar a Ana María con unos regalitos de parte del centro y de la Universidad del Sagrado Corazón, que María Eugenia Madrid, directora de Relaciones Públicas de la Universidad. Tan pronto le demos los regalos a Ana María, vamos a proceder a un periodo de preguntas, ¿verdad? Esperamos. Aquí tenemos varias cosas. Primero, sé que les gusta el café. Así es que este es un producto de una empresa de una de nuestras exalumnas, así es que lo disfruten. Como tienen la sensibilidad del arte, aquí hay una obra de nuestra artista residente, Corina Baez, de su obra, una mujer extraordinaria también, en la plástica puertorriqueña, que van a disfrutar. Por último, una serigrafía también por una de nuestras exalumnas del edificio que tanto les ha gustado, que representa, que cumple 100 años la primera piedra de la construcción este año. Me gustaría que lo tengan consigo con recuerdo de una ciudad. Compártelo para ver. Ana María ha tenido un día muy cargado de actividades y todos estos testimonios que también he compartido con ella durante el día de hoy han sido bien estremecedores y bien fuertes, no solo para nosotros que lo hemos oído, sino para ella también que los ha vivido. Así que vamos a pasar ahora a hacer preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, les pido por favor que sean breves. Hay un micrófono. ¿No me oyen? Sí. Hay un micrófono en la parte de atrás para los que quieran. ¿Alguien desea? Él es el señor Paco Cristian, líder comunitario del Manuel A. Pérez. Yo le voy a dar un abrazo. Si alguna persona quiere acercarse al micrófono y hacer alguna pregunta a Ana María Carrera, Mary Lee Rodríguez, pasada directora del centro. Para Ana María. Vamos a ver, doña Mary. Bienvenida a Puerto Rico. Usted tenía 16 años, ¿verdad? Era una jovencita como todo lo que hay aquí. Ahora, ¿por qué la escogieron? ¿Por qué se la llevaban? ¿Era para castigar a su familia? ¿O cuál fue la razón, verdad, de ellos venir y llevársela? Sí, bueno, esto lo contaba un poco cuando decía que mi secuestro fue parte de la persecución a mi familia, ¿no? Primero lo secuestraron a mi cuñado, después me secuestraron a mí, después se la llevaron a mi mamá, y esto pasaba en la Argentina. En la Argentina todavía hoy se están buscando niños que están desaparecidos. Nosotros decimos que son los desaparecidos con vida. Hay 500 chicos desaparecidos en la Argentina que fueron apropiados por los secuestradores de sus padres, de los cuales solamente se han restituido 84. En la Argentina secuestraban jóvenes, adolescentes, niños, embarazadas, mujeres, hombres, viejos. Hay 30.000 desaparecidos.
esas coincidencias, la tortura en Chile y en Argentina no es pura coincidencia, ¿no? ¿Podría comentar un poquito más sobre el rol de, especialmente la Escuela de las Américas, de gobiernos extranjeros en esto? Sí, también esto lo comentábamos hoy. Existió entre las dictaduras de Latinoamérica una asociación represiva que consistía en el intercambio de experiencia de prisioneros y demás, que fue también un intercambio sistemático que se llamó Operativo Cóndor o Plan Cóndor y que fue impulsado por los Estados Unidos, que formó a los represores que llevaron adelante estas dictaduras en los países del Cono Sur como Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, y que se formaron tanto en las escuelas de las Américas como también por los franceses de Argelia, ¿no? Hay una película incluso muy interesante que denuncia cuál es la formación de los militares argentinos. Efectivamente es así. Buenas noches. ¿Nos podría decir detalladamente cuáles actividades era la que su padre se dedicaba, por el cual el gobierno lo estaba persiguiendo? Mis padres eran refugiados políticos en la Argentina que venían huyendo de la dictadura de Stroessner. Era un partido, el Partido Febrerista. Ellos eran miembros del Partido Febrerista, que es un partido de tinte socialdemócrata, que en ese momento, digamos, Paraguay es un país que ha tenido años y años de una dictadura retrógrada y pasó de la dictadura de Morínigo a la dictadura de Stroessner. Mis padres viajaron a la Argentina huyendo de esas dictaduras. Siempre fueron militantes, solidarios. Mi casa era una casa de puertas abiertas a todos los perseguidos que venían, presos políticos que habían estado durante años en las cárceles de Paraguay y eran conocidos por esa actitud solidaria. La dictadura perseguía toda oposición a los regímenes totalitarios, como era el caso de mi familia. El gobierno de Isabel Perón y la opinión pública que se generó en torno al gobierno de Isabel Perón favorecieron la intervención militar que desembocó en el golpe del 24 de marzo. Las favorecieron totalmente. Yo creo que se puede hablar de una continuidad, aunque aparentemente no se mostraba así, porque la represión empezó no con la dictadura militar, sino previamente, durante el gobierno de Isabel Perón, a manos de grupos parapoliciales y paramilitares que estaban nucleados en la AAA. Lo que hizo el golpe militar fue sistematizar esta represión a manos del Estado. Por eso se trató de un terrorismo de Estado. Lo que antes eran grupos parapoliciales y paramilitares que actuaban en forma clandestina, fueron después sistematizados a través del golpe y de la represión desde el Estado. Pero fue una continuidad desde el punto de vista, en todo sentido, también desde el punto de vista político y económico, porque en realidad el terrorismo de Estado no persiguió otro objetivo que implementar después, crear las condiciones para la implementación de un modelo económico de exclusión, que es el que hoy padece la mayoría de la sociedad en la Argentina. Sí, buenas noches. Acaba de comentar sobre los Estados Unidos que, pues, de cierta manera, ¿no? Enseñaron, ¿no? Este tipo de actividad, por no llamarlo de otra forma. ¿Algún comentario con relación a la actividad de tortura que recorrió por todo el mundo recientemente, por ejemplo, en la cárcel de Abu Ghraib? ¿Algún plan parecido? Sí, yo creo que... En el caso inclusive en donde usted indica que el documento que usted presentó, que ellos lo sabían desde antemano y ustedes se enteraron recientemente. Bueno, nosotros, yo puse un ejemplo que nos tocó en forma directa a nosotros, a mi familia y a otras familias, pero en realidad cada 10 años, cuando Estados Unidos elige los documentos que va a desclasificar, nos enteramos de lo que era en realidad un secreto a voces, porque el compromiso y la responsabilidad de Estados Unidos en las dictaduras de Latinoamérica, así como su política intervencionista en estos países en donde hay guerra, justamente, es la responsabilidad de los poderosos. Y yo creo que esto efectivamente hay que denunciarlo, porque los organismos de derechos humanos en la Argentina estamos todo el tiempo en la búsqueda de la paz.
Y me parece que fomentar este tipo de guerras también es seguir abonando a otro tipo de genocidios. Buenas noches y bienvenida a Puerto Rico. Yo tengo dos preguntas. Uno, 30 años después de la dictadura militar, la sociedad argentina ha logrado sanar esas heridas. Y dos, ¿cómo los argentinos pueden prevenir que esta historia no se vuelva a repetir en el futuro? Yo creo que las heridas no, digamos, si la pregunta es así, si se pueden sanar las heridas, creo que no. Creo que lo que uno hace durante toda la vida o durante todos estos 30 años es el intento de sanar las heridas. Y entonces es el intento de reparar la parte reparable de esta historia. Porque hay una parte que es irreparable, que tiene que ver con las pérdidas familiares y las vivencias a nivel individual. Pero hay otra parte que son las herramientas que construyen estas sociedades para reparar la parte reparable de esta historia, y esto tiene que ver con la justicia. Entonces me parece que la forma de que esto no vuelva a suceder tiene que ver con la lucha incesante por la memoria, por la verdad y por la justicia, justamente para que estos delitos de lesa humanidad sean condenados, y sus autores materiales e intelectuales también. A mí me interesa saber si en esta lucha incesante que usted dice que tiene